Bueno, yo creo que básicamente modelos de desarrollo en el mundo hay muchos y sí realmente hay un modelo de desarrollo consumista, digamos, que es insostenible y yo creo que hay que apostar a un modelo de desarrollo que tenga en cuenta la variable ambiental, social, además de la económica. Entonces, yo creo que pensando en que el mundo debe atender los temas de la conservación de los recursos y lograr que todos puedan satisfacer sus necesidades, es que hay que ir hacia modelos de desarrollo sostenible y no hacia modelos que consumen todos los recursos sin pensar que mañana se van a quedar sin posibilidad de que las futuras generaciones tengan oportunidades de crecer y satisfacer sus necesidades. Ahí se aparece un matiz. Alicia Torres, que es la directora de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dice, bueno, ojo que hay muchos modelos de desarrollo y podríamos decir, Oscar, que hay muchos modelos de consumo. Por ejemplo, las estrategias de consumo en una familia rica de Los Ángeles no es lo mismo que una familia rica del DF en México o de que una familia rica en un país nórdico en Europa, porque tienen pautas de comportamiento diferentes, ¿no? Y también diferentes en cuanto a cómo consideran las cuestiones ambientales, por distintas razones, culturales, éticas o del tipo que fuere. Hay distintos modelos de desarrollo en ese sentido. Lo que se calcula es que la humanidad no podría vivir como viven los países más ricos, porque eso sería insustentable para la Tierra. Absolutamente. Es decir, eso es el concepto central. Es decir, si todos quisiéramos vivir de la forma en que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas más pudientes de Estados Unidos, es imposible que el mundo sustente ese consumo. El tema pasa a la política cuando vos decís, bueno, perfecto, vamos entonces a evitar que todos los que son pobres consuman como nosotros, pero nosotros seguimos consumiendo de la misma manera. Entonces, ahí tenemos un problema, porque está muy bien, yo estoy gastando $5.000 por día y le digo al otro tipo que está gastando $4 por día que no gaste 8 porque consume los recursos naturales. No, vamos a equilibrar un poquito las cosas. En particular, respecto a lo que decía Alicia Torres, sí, hay una cosa que es bien interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa? El problema de calentamiento global, que en algún momento lo vamos a abordar. Tú sabes que hay una cantidad de conversaciones y qué sé yo, pero una de las cosas que va a pasar, y que India y China lo van a hacer sí o sí, es que van a instalar muchas centrales de carbón. ¿Las centrales de carbón son para producir electricidad? Claro, pero eso genera mayor entonces uno les dice a India y China, por favor, no hagan esto. Y lo que contestan es, yo tengo 700 millones de personas en India y 500 millones de personas en China que no tienen electricidad. Si no tienen electricidad, vos imaginate si en este momento se produce un apagón. Claro. Nos quedamos sin programa. Bueno, sí. Pero ellos no pueden conservar alimentos, no pueden... Pero además seguramente están quemando madera para poder... Otro tipo de cosas, digo. Claro. No quería entrar en ese aspecto de lo que es lo alternativo, sino decir, bueno, esas personas obviamente, o esos gobiernos que representan a esas personas, dicen, sí, pero para un poquito, vos me decís que no haga esto, pero ¿cuál es la alternativa a no hacer esto? Y ese es el problema. Si vos me querés decir, tenemos un modelo alternativo de consumo, con lo cual yo estaría de acuerdo en no consumir innecesariamente, perfecto, pero ¿cuál es la alternativa? Entonces la alternativa, por ejemplo, es, señores, no tomemos todos nuestro auto para ir a la ciudad vieja porque trabajamos ahí, lo dejamos 6 horas estacionado y va con una persona, sino tomemos transporte colectivo. Medidas pequeñas, sencillas. Los cultivos orgánicos, la optimización de los recursos, no tener las lucecitas de stand-by en la computadora. Pero para eso no es necesario modificar, como decía Carrere, todo el modelo de desarrollo, que ni es único, ni es, en definitiva, la clave. Creo que eso pasa por el modelo de desarrollo mental. Claro. No es el modelo de desarrollo de lo que es la civilización, sino el modelo de desarrollo mental de nosotros mismos, cómo estamos acostumbrados a conseguir lo que decía Alicia Torres, de que vivir sin que nos importe el mañana. El problema es que el mañana cada vez lo tenemos más cerca, ¿no? Como el nombre del programa, es decir, estamos realmente muy cerca de ese futuro y si no empezamos a modificar nuestros hábitos, pero modificarlos empezando por acá, todos los que realmente podemos hacer. No le pidamos a una persona que se está muriendo de hambre que no acceda a bienes de consumo que nosotros los tiramos a la basura.
O sea, ahí hay un problema que creo que es político. Bueno, vamos a volver con Ricardo Barrera, pero esta vez para preguntarle qué tan grave cree que es la situación actual, qué se espera que suceda en lo inmediato en cuanto, por ejemplo, a alimentos, a agua potable y también, bueno, tenía que aparecer en algún momento el tema del calentamiento global. El mundo necesita un clima habitable, pero un clima además donde pueda producir. Eso está en peligro, grave. Acá en Uruguay se habla de la sequía como un fenómeno asociado al cambio climático, bueno, pero también la inundación, también los temporales. Esto es un cambio climático. Eso impacta sobre la producción de alimentos, pero el tema del cambio climático impacta doblemente en la producción de alimentos. ¿Por qué digo esto? Por un lado, porque el propio cambio climático puede llevar y va a llevar pérdida entera de cosechas y pérdida entera de producciones agropecuarias en particular. Pero por otro lado, las soluciones, entre comillas, que se vienen planteando a nivel de la Convención de Cambio Climático, o sea, a nivel de proceso internacional para abordar el tema de cambio climático, muchas de esas soluciones impactan también negativamente sobre la producción de alimentos. Un pequeño, aparecen otros matices, porque ya no se habla de calentamiento global, que era el gran ogro hace unos años. Como no hay, en fin, hay gente que cuestiona eso del calentamiento. Ahora se habla de cambio climático, genéricamente, porque eso admite que se caliente, que se enfríe. Bueno, pero quería hacer esta aclaración, porque este cambio semántico se encierra también algún matiz en la consideración científica y política de este tema. Sin ninguna duda, por lo menos ya te hice añadir el término político. Claro. Es que creo que en definitiva todo esto es un tema social, es un tema político, es un tema que tiene aristas económicas también muy importantes, digamos, empezando por el lado del cambio climático, ¿no? Tú sabes que, como bien decías, esto se inició como calentamiento global porque hubieron unos modelos matemáticos, unos modelos computacionales que predecían un aumento de la temperatura media global, un aumento de la temperatura... Un modelo de palo de golf. Ahí va, por ejemplo. Es decir, hay más cosas, pero digamos, pero para ponerlo así, es decir, unos modelos computacionales. En base, por supuesto, que vamos a aclarar, no estamos hablando de Juan de los Palotes ni el señor de la esquina, son científicos reconocidos que saben hacer lo que hacen y que han hecho determinadas predicciones. Ahora, si uno toma distintos datos y sobre todo toma distintos periodos de tiempo, obtiene distintas respuestas. Por ejemplo, una de las discusiones más álgidas que se dio en mi blog fue justamente sobre cambio climático. Y dependiendo de cuáles eran los datos, por ejemplo, si tomamos los últimos 40 años decimos una cosa, tomamos los últimos 150.000 años decimos otra cosa, perdón, los últimos 1.500 años decimos otra cosa, y tomamos los últimos 450.000 años y decimos otra cosa. Conviene aclarar que 40 años en la historia del clima, de la Tierra, es como un segundo en la historia de tu vida, o menos quizás, ¿no? Absolutamente. Y entonces el tema es que estamos hablando de variaciones que... realmente mi concepto personal, yo me defino como agnóstico, es decir, yo no descarto que exista un cambio climático, vamos a aclarar, cambio climático producido por el hombre. Claro. Estamos hablando de un cambio climático antropogénico, es decir, algo que eventualmente una modificación del comportamiento del ser humano podría cambiar, porque si no, bueno, no estamos hablando de los fenómenos. Claro, porque podría cambiar por efectos naturales, como por ejemplo una gran erupción volcánica, como ya ha ocurrido, o por efecto también, claro, o por efecto de los cambios en el sol. Las manchas solares es otro de los temas. Es decir, hay una cantidad de temas, es decir, la climatología es una ciencia, no es una ciencia exacta, es una ciencia además que tiene, digamos, que mira para atrás. Entonces las predicciones para adelante siempre pueden ser refutadas por nuevos datos. En particular, por ejemplo, se ha hablado mucho del deshielo del Ártico, ¿no? Y bueno, cuando se empiezan a graficar los datos, se está desapareciendo una placa, bla, 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 bla. Y luego resulta que los datos uno los superpone y dan siempre lo mismo en los últimos 200 años. Entonces, ahí yo me defino como agnóstico en el sentido de que puede ser que sí, puede ser que no, pero no tenemos suficientes datos para decir una cosa ni la otra. Lo que pasa es que hay dos grandes escuelas. La escuela que sigue lo que decía Carrere, que es el IPCC, que es
el grupo que ha estudiado, un grupo de científicos que ha estudiado el cambio climático, que en principio ha llegado a la conclusión de que efectivamente existe un cambio climático. Un cambio climático antropogénico, y generado que por la humanidad. quizás sea generado por la humanidad. Eso era mucho más claro hace 3 o 4 años que ahora hace muy poquito, uno de los que participaron en el famoso último informe del IPCC salió diciendo que en realidad lo que debemos esperar es un periodo de 10 o 20 años de bajas temperaturas en lugar de altas temperaturas. Lo querían matar, supongo. Quedaron un poco atónitos sobre el tema ese. Porque hay expertos en cambio climático. El gobierno uruguayo tiene un experto en cambio sin climático. Duda, claro, no, hay gente que sabe de esto infinitamente más que yo. O sea, yo lo que... Digamos, yo lo que reivindico, porque quiero quizás para la audiencia que quede un poco claro cuál es mi posición, en el sentido de que este tipo está acá y habla de cualquier cosa. No, está bien, pero ser experto en cambio climático es asumir una posición. No necesariamente, es decir, de hecho, por ejemplo, los informes tienen 2 partes, la que es estrictamente científica, donde personas que tienen ciertas especialidades, hablan de sus especialidades y han hecho estudios sobre sus especialidades, y después una especie de prólogo, que es el resumen para decision makers, o sea, los que tienen que tomar decisiones. Y muchas veces lo que dice ese prólogo no es lo que han dicho los científicos. Entonces un científico lo que hace es hablar de su tema, hablará de manchas solares, hablará de climatología, pero no necesariamente dice lo mismo que se ha propagandeado. Y claro, entonces, lo que es fundamental es determinar si es antropogénico y si es negativo. Por lo que decía Carrere, pues si efectivamente por la actividad humana está ocurriendo esto, que va a derivar en que se pierdan cosechas enteras y se vuelva inhabitable el planeta Tierra, estamos ante un problema muy serio. Justamente, y el problema quizás, o el segundo problema serio, es cuando ese tipo de posibilidades se utilizan para aterrorizar a la población. Es como si yo te dijera, bueno, tú tenés la esperanza de que vas a sacar la lotería y con el dinero que saques vas a educar a tu hijo, pero como tu hijo va a tener mucho dinero, va a comprar un auto y va a matar a una persona en un accidente. Entonces tú decís, qué horrible, mi hijo va a ser un asesino. Pero ni siquiera ni siquiera compraste el número. Claro. Entonces aquí estamos pidiendo, dentro de todo este show global encabezado por Al Gore, estamos pidiendo una cantidad de dinero. ¿Por qué show global? Pues le dieron premios y todo, ¿no? Bueno, vos sos el periodista, así que te den premios no necesariamente quiere decir que lo que hayas hecho esté bien. Bueno, te han dado premios, o sea que otras personas opinaron que lo que hiciste estaba bien. Sí. Cuando te dan un premio... ¿No está bien el trabajo de Al Gore? Bueno, es que el trabajo de Al Gore es un trabajo totalmente de propaganda. Es una persona que no es coherente porque su comportamiento personal es completamente contradictorio con lo que dice acerca del... Está bien, pero él puede no ser coherente y tener razón. Sí, sin duda. Las personas incoherentes pueden tener razón, sin ninguna duda. Ahora, cuando las personas incoherentes, en base a ser incoherentes, lo que hacen realmente es desarrollar todo un negocio en el cual hay muchísimos miles de millones de dólares involucrados, tú puedes decir, esto está mal, pero como me sirve, voy a seguir en este vagón. O esto está bien, pero no por las razones que él lo dice. Entonces, en particular, Al Gore, para mí, yo no soy nadie, él es mucho más que yo, pero para otra gente también, gente a la cual yo respeto, él es un propagandista de una posición asumida, que es la posición, estamos en peligro, los mares van a subir 1 metro, nos van a tapar todo, Punta del Este va a desaparecer, no vamos a poder plantar, etcétera, etcétera. Y en el interín dejamos que se nos mueran 100 o 200 o 300 millones de personas de hambre ahora, cuando estamos pidiendo 225.000 millones de dólares para evitar un mal futuro sobre una base que es muy endeble, que no sabemos si es cierto, porque si supiéramos con seguridad que es cierto, hay cosas que se han dicho sobre enfermedades, por ejemplo, que se han demostrado luego que no estaban relacionadas con eso. Es decir, hay una cantidad de cosas que no son ciertas, o por lo menos se ha demostrado luego, por eso te decía que 3 años o 4 años atrás la cosa era mucho más sencilla. Pero entonces hay un show global en torno a sin todo duda. ese tema. Para mí, desde mi punto de vista, sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos en El Futuro Reciente.